TV, ya que estoy en compañía de mi hermano, de mi amigo, del pastor Randall Cascante Salas. Así que antes de darle el pase a él, quiero que usted y yo oremos por favor por él, para que el Señor tome control de esta palabra, que el Señor tome control de él. Amén. Y usted por favor simbólicamente extienda su mano ahí donde usted está, hacia la pantalla de su teléfono, de su televisor, de su tablet o el dispositivo que nos está viendo, porque el Señor es un Dios poderoso. Amén. Así que oramos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Randall, Señor, por la vida de su familia. Gracias, Señor, porque aparte de recibir nuestro milagro hoy, Señor, porque así lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios justo, Señor. Hoy, Señor, ponemos la vida de tu siervo, Señor, la vida, Señor, del pastor Randall, Señor, para que hoy, Señor, tú lo puedas, Señor, utilizar, Señor, que tú lo puedas usar, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos muchísimas gracias por el don que has puesto en él, por la palabra, Señor, que él ha preparado, Señor, a través tuyo, Señor. Permite, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Honramos, Señor, la vida del pastor Randall, Señor, por todo su esfuerzo, por el sacrificio que hace a la obra, Señor. Y lo ponemos en tus manos para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, por su vida, por la vida de sus hijos, de su hijo, de su hija, Señor, por la vida de Adri, su esposa, Señor. Bendícelo, Señor, en sobremanera y toma el control, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido, pastor Randall. El tiempo, las cámaras, los micrófonos son suyos en este momento. Amén. Buenas noches, pastor Francisco Valverde Jiménez, de Hidalgo, Valenzuela. Es así, ¿verdad? Sí, excelente. Bendiciones a todos los que están conectados en esta hermosa noche. Realmente para mí es una bendición, es un honor poder llegar hasta ustedes a través de estos medios virtuales y traer un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón desde hace días. Ha venido el Señor hablando a mi corazón a través del Espíritu Santo respecto a este tema que vamos a ver en esta noche. Y yo quiero pedirle que usted se ponga cómodo, que usted tome asiento tranquilo. Si usted tiene ahí su cuadernito, pues tenga su cuadernito a mano para que pueda tomar apuntes, pero que usted se ponga lo más cómodo posible para que pueda recibir esta palabra. Le aseguro que el primero al cual penetra la palabra es a mi persona, y yo quiero poder transmitirle a usted lo que el Señor me ha hablado a través de este mensaje. Si usted pudo ver el título de la transmisión de hoy, si usted pudo ver en algún momento el comercial que hicimos, bueno, que hizo el pastor Francisco, hicimos una manada, el comercial que hizo el pastor Francisco el día de ayer en la plataforma de Facebook de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. El título que le puse a este mensaje, yo no acostumbro a titular los mensajes, pero en esta ocasión le pusimos un título y se llama En la multitud de consejeros. Entonces yo quiero invitarle para que usted tome su Biblia. Vamos a usar la Reina Valera como base. Por ahí tengo en más adelante, cuando vayamos avanzando en la palabra, tengo otra versión de la cual vamos a hacer uso, pero ahorita quiero que tome su Reina Valera y que usted me acompañe al capítulo 11 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 14, y vamos a leer lo que dice allí. Le repito, Proverbios 11, versículo 14 de la Reina Valera 1960, que es nuestra Biblia base por excelencia. Dice el versículo 14 de esta manera: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Voy a volverlo a leer. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora yo quiero que usted avance un poquito en las páginas y me acompañe en Proverbios 15, versículo 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22, que dice de esta manera también: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman.
Sin duda alguna, mi amado hermano, cuando nosotros contamos con una multitud de consejeros a nuestro alrededor, definitivamente hay una gran sabiduría en ello. Cuando el rey Salomón, que es quien escribe el libro de los Proverbios, escribe estos 2 proverbios y muchos más que están en la palabra de Dios que hablan sobre la consejería, sobre la multitud de consejos, definitivamente él tiene que estar pensando como rey. Los reyes en su tiempo tenían una corte real que estaba constituida por varios consejeros y ellos ponían atención a lo que ellos iban diciéndole, pero esos consejeros que se escogían no era cualquier persona, eran personas totalmente instruidas, eran personas entendidas, eran personas con experiencia para poder hacer lo que hacían, para poder aconsejar a un rey, no era cualquier cosa. Entonces, cuando el rey Salomón habla precisamente de esta multitud de consejeros, está hablando de personas preparadas, de personas adecuadas para brindar esos consejos. Ahora bien, nosotros hoy en día definitivamente tenemos que buscar el consejo de las personas, cada uno de nosotros, indistintamente cuál sea nuestra posición, indistintamente cuál sea el tiempo que tenemos de conocimiento de Cristo, de conocimiento de su palabra, indistintamente si usted y yo estamos sirviendo en un ministerio, todos necesitamos consejería, absolutamente todos, porque en el transcurso de nuestra vida vamos a encontrarnos con una serie de situaciones en las cuales tal vez en momento de tribulación, en momento de angustia, aunque conozcamos la palabra, aunque tengamos la dirección del Espíritu Santo, a veces en esos momentos turbulentos no sabemos cómo actuar. No sabemos realmente cómo aplicar lo que hemos aprendido, lo que a veces incluso algunos de nosotros predicamos o enseñamos, porque en esos momentos de angustia las cosas definitivamente se nos salen en algunos momentos de control. Y eso es totalmente natural en el ser humano, lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, hombres y mujeres de Dios valientes, esforzados, que Dios los llamó a servir y en algún momento de flaqueza tuvieron que buscar el consejo de alguien. Ahora, la pregunta que surge acá, y es el tema que vamos a tocar en esta noche, es: ¿dónde estamos buscando nosotros esos consejeros? ¿A quién estamos buscando nosotros? ¿A quién le estamos pidiendo consejo? ¿A quién le estamos poniendo nuestro oído? Indistintamente de la posición ministerial que la persona tenga, yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, pero no necesariamente porque una persona tenga una posición de eminencia dentro de la iglesia de Cristo significa que está capacitado para aconsejar a alguien, ni tampoco significa que tenga consejo de parte de Dios. Y en esto nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. Entonces vamos a hablar de eso, dónde estamos buscando esos consejeros, porque resulta que hoy en día hay una serie de prácticas a nivel secular y también que se han metido a la iglesia, que se han hecho muy comunes, pero que están destruyendo a los cristianos en lugar de edificarlos. Entonces yo le voy a invitar otra vez para que usted abra su Biblia nuevamente en el libro de los Proverbios. Ahora vamos a ir al capítulo 14 y al versículo 12, porque hay una palabra ahí de la cual nosotros vamos a echar mano esta noche y que tenemos que tener siempre muy presente de lo que Dios nos habla ahí. Proverbios 14, versículo 12, dice de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué esta palabra? Por lo que acabo de decirle. Hay algunas prácticas que los cristianos hemos tomado en el tema de la consejería, en el tema de buscar ayuda, pero que resulta que en lugar de edificar están destruyendo a la iglesia, están destruyendo a las personas, porque son prácticas que parecen derechas, son caminos que parecen correctos, pero su fin es de muerte, porque no es un fin que venga de Cristo, no es un fin que nos lleve a Cristo, no son palabras o caminos que vengan derivados de lo que Dios ha establecido, sino más bien de sabiduría humana, de conocimiento del mundo, y muchas veces, aunque ese conocimiento parece apropiado, la realidad es que el conocimiento del mundo simplemente es pura vanidad, y así lo declara
la palabra de Dios. Vamos a ver 3 ejemplos para que entendamos muy bien qué es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando en mi vida en relación con este asunto. Y el primer ejemplo de ellos que quiero que veamos en esta noche es el ejemplo de Job y sus amigos. No vamos a leer la historia de Job, probablemente usted ya la conoce, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen de la situación. Job es un hombre declarado justo de parte de Dios en su palabra, y dice que este hombre tenía muchos bienes, dice que este hombre tenía muchos hijos, y que este hombre practicaba realmente la justicia, conforme lo que Dios le había enseñado, un hombre recto, un hombre íntegro, y de pronto por ahí aparece el enemigo en escena, y empieza a hablarle a Dios y a decirle, así que tu siervo Job es perfecto, así que tu siervo Job es justo. Bueno, pues resulta que siervo Job es justo y perfecto, porque como le has dado todas las cosas, entonces él está muy confiado, nos enseña la palabra. Pero Satanás le dice a Dios, si le quitamos todas esas cosas que tienes, te aseguro que él no va a mantenerse en su fidelidad, no va a mantenerse en su justicia ni en su rectitud delante de ti. Y bueno, usted conoce la historia. Dios le permite que Satanás pueda tocar algunas de las cosas de la vida de Job, excepto su vida. Es decir, no podía matarle, pero podía quitarle algunas cosas para demostrar que esa fidelidad de Dios no estaba en las posesiones, no estaba en las riquezas, sino realmente en un corazón rendido delante de Dios. Pero no es eso lo que yo quiero rescatar en esta noche, no es el tema, sino más bien hablar, como le decía, de Job y sus amigos. ¿Qué pasa con Job y sus amigos? Bueno, pues resulta que en el momento en que Job ya está en la mayor de sus angustias, ya perdió sus hijos, su mujer ya prácticamente lo maldijo o le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínese qué clase de ayuda idónea es esa. No creo que nadie quiera tener así una persona a la par. Perdió todas sus riquezas, agarró en su cuerpo una enfermedad que era una sarna. O sea, el hombre estaba hecho una total desgracia, si lo podemos ver de esa manera. Y resulta que en ese momento aparecen 3 amigos que tiene Job, que son mencionados en este libro de la palabra de Dios, y ellos vienen supuestamente a ayudarle, ellos vienen a tratar de dar una respuesta a lo que le está pasando a Job, pero Job encuentra en esos amigos muy malos consejos. Y vamos a ver las cosas que pasaron con los amigos de Job. El primero de ellos se llamó Elifaz. ¿Qué hizo Elifaz? Bueno, Elifaz cuestionó la integridad de Job y afirmó que Dios no confía en sus siervos. Es decir, empezó a decirle, no, mijito, usted está pasando por esto porque seguro usted era de 2 caras. Seguro usted estaba viviendo una doble vida. Seguramente usted está pasando por todo esto que le está pasando porque usted delante de la gente era una cosa, pero dentro de su tienda con su familia usted era otra cosa totalmente diferente, porque probablemente usted no era íntegro, probablemente usted tiene pecado oculto y definitivamente Dios no confía en usted, por eso Dios lo está castigando. Vea qué clase de amigo. Luego viene también y le dice que era un descarado y una persona malvada, que no respetaba a Dios, que probablemente todo lo que él estaba haciendo, lo que tenía como objetivo era simplemente irrespetar el nombre de Dios y respetar su grandeza. Y por último termina acusándolo de ser una persona codiciosa, de ser una persona injusta. Y viene y afirma Elifaz que los humanos no le son útiles para Dios, prácticamente que son un despojo. Él viene y dice prácticamente que los humanos son una obra mal hecha de parte de Dios, casi que una equivocación de parte de Dios. Y entonces ese fue el consejo que vino a darle Elifaz, amigo de Job, a Job en un momento de gran tribulación, de gran angustia. Luego nos encontramos al otro amigo de él, que es Bildad. Insinuó que los hijos de Job habían pecado y que merecían lo que les había pasado, y dio a entender que Job no temía a Dios. Es decir, le estaba diciendo a Job prácticamente, el hecho de que sus hijos se hayan muerto es porque eran pecaminosos, porque usted no los supo criar, porque usted no supo enseñarles nada acerca de Dios, porque usted tampoco teme a Dios y no le importó ver a sus hijos en pecado. Eso es lo que le estaba diciendo. Luego lo acusa, al igual que hizo
su amigo Elifaz, Bildad lo acusa también de ser un hombre malvado y afirma que ser fiel a Dios no sirve para nada. Vamos a hacer una comparación con nuestro día a día. ¿Usted ha encontrado gente así? ¿Usted ha encontrado gente que de pronto le dice a usted, no, mire, usted realmente lo que le está pasando es porque usted es un pecador, porque Dios a usted no lo ama, porque Dios dice que si usted no es santo, usted no tiene misericordia de Dios, que usted debería vivir una vida pura, pero realmente su testimonio no sirve para nada, y en todo caso, que usted le sirva a Dios y le sea fiel a Dios no sirve. Mejor siga viviendo su vida, disfrute su vida. El mundo nos dice, hay una sola vida por vivir, sígala viviendo, disfrútela al máximo, no se ponga a preocupar si la Biblia dice esto, si la Biblia dice lo otro. Bueno, prácticamente eso era lo que Bildad le estaba diciendo a Job en ese momento. Y por último, el último de sus amigos, que es Zofar, acusó a Job de ser un charlatán y le dijo que abandonara sus prácticas pecaminosas. Le dijo prácticamente, su vida no sirve para nada, si usted está enfermo es porque usted se lo merece, porque ese es el castigo de sus pecados, que su mujer lo haya dejado y lo haya maldecido es responsabilidad suya, que sus hijos se hayan muerto, que todo lo que usted tenía lo haya perdido es su responsabilidad, y lo acusó de ser un charlatán, y luego insinuó, al igual que sus otros dos amigos, que era un hombre malvado y que disfrutaba del pecado. ¿Por qué es importante todo esto que yo le estoy contando? Porque Job lamentablemente permitió que sus amigos, sin sabiduría ni entendimiento alguno, le aconsejaran. Y aquello trajo mayor aflicción y mayor confusión. Muchas veces nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, empezamos a comentar de una forma quizá un poco ingenua, con algunas personas que no conocen de la palabra, empezamos a comentar nuestra vida, los problemas que nos ocurren. Lo hacemos en el trabajo, con compañeros de trabajo, en reuniones familiares con algunos de nuestros familiares que no conocen de Dios, lo hacemos en reuniones de amigos, lo hacemos de muchas maneras, y entonces nos encontramos con una serie de consejeros, mi amado hermano, que no están aconsejando nada. Son personas que tienen una perspectiva diferente de las cosas, son personas que lo que hacen es comenzar a juzgar, son personas que, así como lo hizo Bildad, lo que hacen es empezar a reírse realmente de nuestras creencias, a burlarse de nuestra fe, a burlarse de Dios, y resulta que nosotros comenzamos a ponerle oídos a esas palabras, comenzamos a ponerle oídos a esos supuestos consejos, y muchas veces eso nos lleva a apartarnos de Dios, nos lleva a irnos a una situación mucho peor de la que nosotros estábamos. No se lo estoy diciendo como una teoría, se lo estoy diciendo como una vivencia personal. Cuando usted y yo le ponemos atención a personas que no tienen consejos de sabiduría de parte de Dios, aunque haya una multitud de supuestos consejeros, lo que estamos haciendo es metiéndonos prácticamente en la boca del lobo, lo que el enemigo utiliza para venir, vestirse como oveja, pero venir como un lobo a devorarnos, a apartarnos del rebaño, a apartarnos de los brazos del Señor, y entonces, por supuesto, que el estado de uno postrero va a ser muchísimo peor que el estado primero, cuando uno estaba en angustia, y puede llevarnos realmente a pecado, puede llevarnos a más confusión, incluso puede llevarnos a renegar contra Dios, a apostatar de nuestra fe, y en eso tenemos que ser sumamente cuidadosos, mi amado hermano. El ejemplo número 2 que yo quiero darle es el ejemplo de Ana, la esposa la madre de Samuel, la esposa de Elcana, y un clamor que ella parece muy espiritual, pero comete un pequeño error ahí porque lo hace público. Ya lo vamos a ver. Acompáñenme en su Biblia también a Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Primera de Samuel 1, del 9 al 17. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora vean lo que dice desde el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Como ya leímos ahí, Elí era un sacerdote que ministraba en el templo, y él estaba observando la boca de ella, cómo se movía cuando ella oraba. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vea usted lo que está pasando. El sacerdote, que está bien sentadote ahí en un pilar del templo, haciendo absolutamente nada, encuentra a esta mujer que llegó a un lugar público a exponer su causa delante de Dios, a llorar grandemente, amargamente, a dar voces de lo que está pasando, sin proferir palabras, sino en que su corazón está exponiendo delante de Dios, y el sacerdote la tiene por una borracha. Entonces le dijo Elí, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Es decir, mijita, quítese esa ebriedad, vaya, báñese, tómese un cafecito para que se le baje esa borrachera y no sea tan sinvergüenza. Y Ana le respondió diciendo en el versículo 15, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Usted se imagina la cara de Elí en ese momento, seguro por dentro está diciendo, ah, caramba, se me chispoteó. Y entonces le dice ella, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es decir, en pocas palabras, mi amado hermano, aquí lo vemos un ejemplo de un ministro que tenía que estar atento a la aflicción de esa persona, que tenía que estar viviendo una vida consagrada a Dios para entender y discernir lo que esa persona está haciendo. Primero la toma por ebria, la juzga injustamente, y luego de que ella le explica, simplemente le dice, no, mijita, váyase en paz y que Dios se encargue de usted. Bueno, en este caso, Ana, consciente o inconscientemente, mi amado hermano, expuso su situación personal en público y fue malentendida y fue humillada. Y tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero es que ella estaba en el templo, se supone que está buscando de Dios, sí, pero estaba haciéndolo público, su clamor fue público. Ella estaba en un lugar del templo donde le permitía estar, donde ella estaba expuesta no solamente al sacerdote Elí, sino a cualquier persona que estuviera merodeando por ahí y la viera ella en ese estado sin entender qué es lo que realmente estaba pasando, y fue víctima de las burlas, en este caso de una persona que se suponía debía ayudarle. Ella fue víctima de las burlas, y esta situación de cierta forma podemos verla hoy en día reflejada en una costumbre que algunos creyentes están tomando del mundo y aplicándola a su vida personal y espiritual, y yo quiero adentrarme un poquito en eso. ¿Cuál es esta costumbre? Una costumbre que se está dando mucho dentro del pueblo de Dios, de exponer en redes sociales sus problemas y sus aflicciones. Personas que están pasando por angustias, personas que están pasando por tribulación, personas que están pasando por necesidades, personas que están pasando por diversos problemas. De pronto usted los ve exponiéndose en redes sociales. Lo hacen abiertamente, contando todo lo que les está pasando con lujo de detalles, o lo hacen de una forma solapada. ¿Cómo solapada? Por ejemplo, una persona publica: me siento confundido, me siento confundida, me siento triste, me siento avergonzado. Señor, ten misericordia de mí por todo lo que estoy viviendo. Dios mío, yo pensé que ya esto iba a pasar, pero otra vez lo mismo. Señor, mira a esta persona que me está haciendo tal cosa. Dios, tú sabes que yo confío en ti. Y empiezan a poner una serie de frases en redes sociales, de comentarios que a veces parecieran inofensivos, pero que son muy peligrosos, sumamente peligrosos. Y vamos a adentrarnos un poquito en esto.
¿Qué problemática vemos en esto o qué peligros podemos ver? Bueno, yo quiero hablarle de 3 cosas muy puntuales. Lo primero, un autopastoreo. ¿A qué se refiere esto? A un problema que tienen muchos de decir, bueno, es que yo creo, es que yo interpreto, es que para mí la palabra de Dios significa tal cosa, es que yo supongo que quizá Dios esto, quizá lo otro, y en vez de buscar ayuda, exponen sus inquietudes, sus creencias, sus interpretaciones equivocadas, la exponen en redes sociales y otras personas están viendo esto y entonces se exponen, como lo hizo Ana, delante del sacerdote Elí, a la burla, al escarnio público, a que le estén tirando piedras, a que la gente esté hablando de esa persona, en fin, a una serie de cosas. Ellos no están buscando consejos, se están autopastoreando y se están publicando las cosas en redes como si Dios tuviera abierto su Facebook para que por ahí Dios les conteste, cuando en realidad la búsqueda de Dios es por otro medio, no es en redes sociales, no es en el Facebook, no es en el WhatsApp, no es en el Twitter, no es en el Instagram. Otra de las situaciones que vemos hoy en día que se está presentando mucho, aunque esto ya es de larga data, esto viene desde antes de las redes sociales, es lo que yo le llamo el ovejeo. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que hay ovejas pastoreando ovejas. Personas que están en la iglesia, personas que tienen años de estar en la congregación, que tienen años de conocimiento de la palabra, que tienen un grado de madurez, no vamos a decir que no, pero que no tienen ningún cargo ministerial en la iglesia y se dan el lujo de pastorear a otras ovejas. Entonces las interpelan, les dicen qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben comportarse, cómo no deben comportarse, empiezan a preguntarle por sus problemas, empiezan a meterse en lo que nadie les preguntó y tal vez tengan muy buenas intenciones, pero esto es totalmente inapropiado, porque para eso Dios ha establecido un orden eclesiástico en el que Dios ha definido ministros dentro de la iglesia, pastores dentro de la iglesia, para pastorear las ovejas del rebaño del Señor. Cuando usted va a un lugar de campo a ver ovejas reales, los animalitos reales, ovejas, usted no encuentra ovejas enseñándole a otras ovejas. Usted no encuentra ovejas pastoreando otras ovejas. Usted no encuentra ovejas cuidando otras ovejas. No, hay un pastor o varios pastores que cuidan ese rebaño. Entonces vemos ese fenómeno. Otro fenómeno, ovejas buscando consejo en otras ovejas. Y entonces empiezan los problemas, porque aquella oveja pensó, porque la otra dijo, porque la otra interpretó, porque la otra creía, porque la otra no sabía, y empiezan aquellos desastres. Entonces, como decía, Dios ha puesto pastores y ministros en la iglesia para dirigir apropiadamente al pueblo. Las personas que usted ve en la congregación que están al servicio desde los pastores, los ministros, los consejeros, son personas que el Espíritu Santo les ha llamado, los ha capacitado por un tiempo determinado y los sigue capacitando para que puedan atender las necesidades de cada una de las personas, de cada una de las ovejas del rebaño del Señor, y ellos puedan encontrar ahí su ayuda, su sustento a sus necesidades. Incluso, mi amado hermano, hay personas con muy buena intención que a veces dan palabra de Dios, que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, que no tienen ningún cargo ministerial, que no tienen ninguna autoridad ministerial, y resulta que si se equivocan, vienen los problemas, las otras personas salen heridas, las otras personas reclaman por cosas que ellos mismos propiciaron. ¿Por qué? Por buscar a gente que no estaba definida, que no estaba autorizada, que no estaba ordenada dentro de la iglesia, que tal vez tienen un llamado, pero que todavía no han sido designados para poder ejercer ese llamado. Y otra de las situaciones que vemos que pasa dentro de todo esto que estamos hablando es un espíritu de conmiseración. ¿Qué quiere decir esto? Voy a publicar en redes, voy a mandar ahí un pincelazo de lo que me está pasando en redes sociales para ver quién me pregunta,
para soltarle lo que me está pasando y entonces lloriquear con alguien mis problemas y sentir que me ponen atención y entonces empiezan hasta a exagerar las cosas que realmente pasaron porque la otra persona está interesada por diversas razones que ahorita vamos a ver. O también a ver quién me tiene lástima, a ver quién dice, ay, pobrecito, pobrecita lo que le está pasando, venga para chinearla, papito, mamita, que nadie me le pone atención. O también, mire, mi amado hermano, a ver quién le da lo que necesita o lo que está buscando. Ay, es que vieras que me pasa tal cosa, necesitaba una plata, o no tengo por aquí, o no tengo por allá, y empiezan a poner con ese espíritu de conmiseración para ver a cuál pobre agarran y enredan en sus negocios, en sus cosas, y arrastrarlos con ello. Encontramos en redes sociales, además, muchos interesados en ayudar. Ponga atención a esto que le voy a decir. Interesados en ayudar entre comillas, como usted puede verme aquí haciendo esa seña. Primero, los que solo quieren el chisme, los que están viendo a ver, preguntando qué pasó, pero cuénteme bien qué es lo que le ocurre, pero qué le pasó, cómo está la situación, solo para tener el chisme de primera mano y luego empezar a chismearle a otros la situación que usted está viviendo, que usted contó, porque en su falta de sabiduría usted se expuso en redes sociales. Encontramos a los envidiosos, aquellos que vienen a sobarte la espalda, que te dan palabra de aliento. Mire, yo estoy para ayudarle, cuénteme para que oremos por eso, pero en su interior solo están envidiando, solo están diciendo qué rico que le pasó, qué bueno, eso le pasa por esto, eso le pasa por lo otro, y empiezan a proferir una serie de palabras inapropiadas y de maldición en contra de su vida. También están los malintencionados, se meten solo para ver y empiezan a republicar en redes sociales lo que usted acaba de poner para dar, como hicieron los amigos de Job. Mire, seguro le está pasando esto porque usted está en pecado. Seguro le está pasando esto porque quién sabe usted qué esconde. Seguro le está pasando esto porque Dios se olvidó de usted. Y empiezan a salir con una serie de cosas que son totalmente inadecuadas y que solo destruyen. Y también aquellos, porque los hay, que tienen muy buenas intenciones, pero muy malos consejos, mi amado hermano. Personas que aconsejan desde su dolor, personas que tal vez son personas que si usted está pasando un problema matrimonial, ellas acaban de pasar un divorcio o sufrieron un divorcio muy difícil y entonces comienzan a hablar de acuerdo a su dolor, de acuerdo a su vivencia personal, no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice, no de acuerdo a lo que la palabra enseña, y entonces traen malos consejos porque yo hice esto, yo hice lo otro, o tal vez nunca hicieron nada, pero le aconsejan a usted lo que ellos quisieron haber hecho, aunque sea contraproducente. Hablan desde sus fracasos personales o hablan desde sus creencias personales. Yo creo esto, yo creo lo otro, la Biblia dice que esto, pero yo creo que mejor tal cosa, yo creo que mejor tal otra. Mire, usted no intente esto porque yo lo intenté y a mí no me sirvió, usted mejor ve a ver cómo hace esto de esta manera. Y que, bueno, ni quiero decir todas las cosas que surgen ahí, tienen buenas intenciones, pero tienen muy malos consejos que lo único que hacen es destruir en vez de edificar, en vez de llenarnos de Dios, nos traen más angustias, más problemas, más insomnio, en fin, todo lo que vivimos a veces en esos momentos. Aquellos que buscan realmente consejo de Dios, mi amado hermano, le voy a decir una cosa, van a solas a buscarle en intimidad con Dios, en el cuarto de guerra, como nos enseñó el pastor Francisco, en una habitación cerrada la puerta donde ellos estén a solas con Dios para contarle sus cosas. Quien realmente busca consejo de Dios lo busca a través de la palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios tiene que decirle, para ver qué es lo que Dios establece en su palabra, cómo atender esto, porque usted puede encontrar en la palabra el consejo para cualquier situación que usted esté viviendo hoy en día, indistintamente del siglo que estemos y del tiempo en que se escribió la palabra. Como dice el doctor Armando Alducin, la Biblia es más nueva, es más actual que el periódico de mañana. Usted ahí encuentra todo. Y cuando ya han buscado en la intimidad de Dios, cuando ya han buscado una palabra, consejo, y aún se sienten confundidos, van y buscan a sus pastores o consejeros de confianza, sin llegar a exponerse públicamente, sin andar buscando otras ovejas, sin andar buscando amigos.
pero buscan a aquellos que ellos saben que tienen consejo de parte de Dios, que los van a entender, que no los van a juzgar, que les van a ayudar a levantarse, que no los van a exponer públicamente, que no van a chismear de lo que se les está contando, porque el andar buscando en estos otros medios que estábamos hablando genera mucha contaminación emocional espiritual. Como dice la pastora Eunice, son un cáncer, tienen infección y la infección de ellos se nos pega. Vea, mi amado hermano, si usted no ha visto la Escuela de Liberación y Sanidad Interior, la pastora Eunice tiene 3 semanas de estar hablando de esto, de los malos consejeros, de aquellas personas que definitivamente parecen pero no lo son y de las cuales tenemos que ser muy cuidadosos. Romanos 12:2 nos dice en la Biblia de las Américas, no lo busque, yo se lo voy a leer. La Biblia de las Américas dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué este versículo? Porque cuando nosotros estamos exponiéndonos públicamente en todo lo que hemos hablado ya, lo que estamos haciendo es adaptándonos a las costumbres y a las tradiciones que el mundo está practicando hoy en día. Y nosotros definitivamente tenemos que despojarnos de todo eso, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y el último ejemplo que quiero darle, que es aquí donde debemos prestar también mayor atención, es el ejemplo del Señor Jesús en Getsemaní. Ahora sí, busque usted conmigo en la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 43. Lucas 22, del 39 al 43. Ese pasaje tiene un título, dice Jesús ora en Getsemaní, en su Reina Valera, y usted puede encontrar pasajes análogos en Mateo 26 y en Marcos 14 también. Dice el versículo 39, y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aquí hay una clave, dice él se apartó de ellos. Sabemos muy bien que cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, en este pasaje específico, ya está a punto de ser entregado a sus enemigos para ser sacrificado, y él está pasando por una angustia terrible, pero aún así podemos verlo, el Señor Jesús no buscó a sus discípulos, no buscó a sus apóstoles, ni siquiera a aquellos 3 que eran sus más cercanos para contarles lo que estaba pasando. Él se apartó de ellos, dice, como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Y qué nos dice el versículo 42? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mi amado hermano, en este pasaje está la enseñanza del Señor Jesucristo para nosotros de cuál es la actitud correcta cuando usted y yo estamos en tribulación, en aflicción, cuando usted y yo necesitamos consejo por las vicisitudes diarias que nos acontecen. Debemos de apartarnos a un lugar donde podamos tener intimidad con Dios, donde podamos buscar el consejo de Dios, donde más allá que reclamarle a Dios por lo que estamos diciendo, podamos decirle, Señor, yo sé que en todo esto hay un propósito, yo sé que tu palabra dice que los que te aman todo nos ayuda bien, pero ahorita yo me siento afligido, ahorita yo siento que no puedo más. Si tú quieres, Señor, quitarme esto de en medio, perfecto, sino que se haga tu voluntad. Pero allí nosotros, mi amado hermano, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar palabras realmente de aliento. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos dice a la mente y al corazón palabras de vida eterna. Ahí es cuando Dios nos muestra su gracia, su amor, su misericordia, su abrazo. Y cuando ocupamos entonces ayuda de terceros,
después de que ya pasamos por este momento de confort delante de Dios, entonces, como lo hablábamos ahora, buscar personas que usted sepa que son llenas del Espíritu Santo, que tienen palabra de Dios, que tienen consejo de Dios, no que le digan, mire, la Biblia dice, pero yo opino, sino que puedan decir, la Biblia dice tal cosa y el Espíritu Santo dice esto y a través de esto vamos a darte la mano para ayudarte a salir adelante, o este es el consejo, o esto es lo que dice la palabra que se debe hacer. Y entonces también que sean personas que tengan la autoridad ministerial para atendernos apropiadamente, que sean reconocidas por la iglesia. Mi amado hermano, no busque nunca una persona que porque en redes dice que es pastor, que dice que es evangelista, que dice que es apóstol, que dice que es profeta, que dice que es maestro, que dice que tiene este don o el otro, y usted no lo conoce. No se exponga a contarle lo que usted está pasando, porque usted no conoce a esa persona, sino que Dios ha puesto alrededor suyo personas de confianza, pastores llenos del Espíritu Santo, ministros, líderes de la iglesia que están para servirle, para ayudarle. A ellos es en quien usted debe acudir, pero que además hayan sido ordenados en la iglesia para esa labor, no personas que tal vez tienen el llamado, pero que todavía no tienen la experiencia ni la sabiduría para poder entender lo que está pasando. ¿Qué dice en Hebreos 13:17? No lo busque, yo se lo voy a leer. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, Dios estableció pastores para que usted y yo nos sujetemos, y son los que están velando por nosotros, orando por nosotros, entendiendo lo que nos pasa, buscando consejo de Dios para atender nuestras necesidades. También dice en Gálatas 6, en el versículo 1, Gálatas 6, versículo 1 y versículo 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero ¿qué nos dice el versículo 1? Ustedes que son espirituales, es decir, no es cualquier persona la que debe exhortar a alguien que ha caído en pecado. No es cualquier persona la que debe entender o a quien usted le debe contar los pecados en los que usted ha caído, las situaciones que usted está pasando, sino, como lo decíamos, gente llena del Espíritu Santo que Dios haya puesto a su lado para cuidarle, para entenderle y para poderle llevar hasta la meta final, que es la victoria en Cristo, y que nos encontremos con Cristo cara a cara. Entonces, en resumen, ya para cerrar la palabra de esta noche, no nos expongamos en redes sociales, no busquemos consejo de personas inadecuadas, no andemos exponiendo nuestra vida. No significa que usted no va a vivir aflicciones, no significa que usted siempre va a andar con una sonrisa, porque a veces no se puede, pero significa, sin jugar de espiritualoides, que cuando usted está pasando una aflicción muy fuerte, aunque usted tenga ganas de llorar y una persona que no es un consejero le pregunta, ¿cómo estás?, usted pueda mostrarle una sonrisa y decir, yo estoy muy bien, gracias al Señor, aunque la procesión que usted esté llevando por dentro se lo esté comiendo, pero usted se espera para buscar en quien realmente usted necesita una palabra de consejo, una palabra de aliento que le edifique, que venga de parte del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, y que le ayude a levantarse. Entonces, la pregunta, ¿a quién has buscado para aconsejarte? ¿A quién has buscado para recibir consuelo? ¿Con quién te has expuesto? Mi amado hermano, es tiempo de volver a buscar en Dios el consejo que necesitamos. Primero por medio de su palabra, luego también en oración y por último, si fuese necesario, por medio de un ministro, de un pastor, de un consejero lleno del Espíritu Santo, que haya sido ungido por Dios y que haya sido ordenado por la iglesia para esa función. Cierre sus ojos, por favor, allí donde se encuentra.
Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque como tu palabra enseña, Señor, el enemigo trabaja en medio de tu pueblo, pero no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, Señor, porque tú, a través de tu Espíritu Santo, nos das entendimiento, nos das sabiduría para saber cómo actuar, Señor, para saber aquellas cosas que debemos hacer día a día, aquellas cosas cómo debemos dirigirnos, cómo encontrar el camino verdadero, Señor, que es Cristo, y cómo caminar en ese camino, no en trillos, no en atajos, no, Señor, donde nosotros creemos, sino donde tu palabra establece. Padre, te pedimos que a partir de hoy, Señor, tú nos perdones si es que hemos expuesto inapropiadamente nuestra vida, si es que hemos buscado consejo en quien no debíamos, si es que hemos hecho uso, Señor, de la manipulación, incluso en redes, para buscar la atención de alguien cuando debimos buscar primeramente tu reino, tu justicia, tu presencia. Y te pedimos también que a partir de hoy nos ayudes, Señor, para buscar el consejo en los lugares adecuados, Señor, para entender, Padre Santo, cuál es la estructura que tú definiste para tu iglesia, para el pastoreo de tus ovejas, Señor, y poder hallar descanso a nuestras almas cuando están atribuladas, cuando están en problemas, Señor, por medio de tu Espíritu y por medio de nuestros pastores que tú has puesto para cuidarnos. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por cada ministro de la iglesia en general. Gracias por cada ministro, Señor, de la Frater y cada persona que tú has establecido, Padre, para llevar adelante esta congregación, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Francisco Valverde.